llegar a esta sierra, recorrer sus caminos, ver sus bosques, sus flores, oír a sus pájaros, es realmente algo maravilloso. Llego hoy una vez más a nuestra tierra con una gran alegría y por otro lado con una importante impresión de la posición, de la firmeza que tienen aquí todos los municipios congregados en algo que es fundamental: la defensa de la tierra, la defensa del agua, la defensa de los bosques, es decir, la defensa de su propiedad. Esta maravillosa sierra es de ustedes, aquí lo han repetido una y otra vez, es de quienes han nacido aquí, hijos de quienes aquí nacieron, es la tierra de ustedes. Y eso está así reconocido a nivel mundial. Las grandes resoluciones de la Organización de Naciones Unidas, todos los países, han establecido criterios de la defensa y el derecho que tienen los pueblos a sus territorios. No es nada más algo que ustedes reclaman y exigen porque tienen el derecho original, sino que además en el mundo de las leyes internacionales y las leyes nacionales, ese derecho les es reconocido. Lo que aquí vienen a defender es algo que está en la Constitución de la República, que está en las decisiones y los tratados internacionales, y por eso su decisión de hacer valer esas leyes y hacer valer el derecho original que tienen sobre su tierra, su agua, sus bosques, su patrimonio, es, como aquí se dijo, su identidad. Lo que son los pueblos son sus territorios, sus posesiones y sus derechos. Y eso está en peligro. Ya hemos visto cómo va avanzando la violación, el atraco de los grandes intereses extranjeros por posesionarse de sus derechos, por quitarles sus tierras, por quitarles el agua y los bosques. Eso es una realidad. Por eso les decía yo que llegar aquí y reunirnos con ustedes y escucharnos, hemos escuchado palabras muy sencillas, palabras sentidas del corazón, que dicen lo más elemental y lo más claro, que están dispuestos a defender lo que es suyo. Aquí tenemos no a las minas, no a las eléctricas, no a la presencia de empresas extranjeras petroleras, no a quien viene a quitarles lo que es suyo. Y he estado ya varias veces en la sierra y es realmente muy importante encontrar esta unidad, esta decisión de conservar y proteger lo suyo, que es de una enorme importancia. Se han tomado muchas decisiones en México contra los intereses de los mexicanos. Se han tomado decisiones por grupos que han desconocido sus responsabilidades de la presidencia de la República. Y lo que han hecho ha sido engañar a la población y tratar de evitar que los mexicanos, como ustedes, sí están unidos y conscientes, han tratado de evitar que los mexicanos se den cuenta de lo que está pasando. Es muy grave y por eso los felicito, porque solamente cuando hay un pueblo consciente, cuando hay comunidades conscientes, cuando se defienden los derechos que son suyos, se hará respetar el derecho. Porque avanza de una manera perversa la entrega de la nación,
la entrega de nuestras costumbres, la entrega de los territorios, y eso lo están haciendo los extranjeros aliados con los mexicanos, aliados con los mexicanos que han traicionado al pueblo y que se han dedicado a vincularse, relacionarse con los grandes intereses extranjeros, con el dinero, con una ambición sin límite de riquezas, los propios mexicanos, abriéndole las puertas a los extranjeros. Por eso, esta reunión de mexicanos y mexicanas, en este caso poblanos, conscientes de sus derechos, es muy importante. En todo el país debería de existir lo que ustedes están haciendo, en todo México. Porque un pueblo que no defiende sus intereses, un pueblo que no defiende sus derechos es aplastado, robado y humillado por los propios dirigentes de ese país. De manera que, bravo, muy bien, aquí estamos con ustedes. La palabra que se ha utilizado aquí todo el tiempo, o que se han tomado la palabra, es la palabra consulta. La palabra consulta. Y la palabra consulta es, en efecto, un tema de enorme importancia. Les decía yo que en las leyes del mundo internacionales está establecido que no es permitido que se les despoje a los pueblos de lo que es suyo. Está en los tratados internacionales. Y eso viene acompañado, ese derecho que se reconoce a nivel mundial, del mundo entero, viene acompañado de la palabra consulta. Y se dice en los tratados internacionales que son ley en México, que están reconocidos en la Constitución, que no se pueden tocar las propiedades de las poblaciones, particularmente de las poblaciones indígenas, ¿verdad? No se pueden tocar si no están de acuerdo. Por eso se habla de una consulta. No vale llegar, y aquí lo han dicho, que llegaron y se posesionaron y ahí están estas minas sin haber consultado. Eso es un robo. Es un robo conforme a la ley. No es nada más una palabra o una frase de indicación, no, es un robo. Porque están establecidos los derechos en las tierras a nivel nacional y a nivel internacional. Y solamente dicen estos tratados y las leyes y la Constitución de México que solamente si los pueblos están de acuerdo puede hacerse y darse en posesión la explotación de recursos que son de los pueblos. Y eso no es tampoco algo que se haga muy fácil, ¿verdad? Y porque se finge mucho, se inventa y se dice ya hicimos una consulta. No, la consulta que establece las leyes y los tratados son consultas de verdad, en donde se obliga a las empresas, a esas empresas enormes, se les obliga a explicarles a las autoridades de los pueblos, a las poblaciones, a consultas como esta que está aquí, tienen que explicar qué quieren hacer. Quieren explicar y explicarles con todo detalle qué es lo que va a pasar con el territorio donde quieren establecerse. No nada más es decir, yo quiero aquí una concesión, sino tienen que hacer un análisis y presentárselo a los pueblos, y los pueblos tienen que estar de acuerdo, y si no están de acuerdo, no pueden entrar. Y eso es lo que no han hecho, porque se finge, se dice que ya hubo una consulta, y se van aprovechando de las necesidades de las poblaciones, dándole dinero a las autoridades, dándole dinero a los que tienen necesidades para ir diciendo que ya hubo consulta. Aquí no ha habido consulta. Han venido autoridades nacionales y han estado con ustedes y han recibido la declaración unánime de esos pueblos que no quieren esa situación. De manera que al hacerlo no están respetando las leyes, ninguna de estas mineras, están efectuando un robo a las propiedades que no son suyas. Esto es
que establece la legislación. Por eso la palabra consulta es importante en cuanto a lo que estamos viviendo. No se quieren hidroeléctricas, no se quieren estas explotaciones, entonces no tienen por qué estar. No tienen por qué estar porque están violando. Pero lo hacen porque hay mexicanos traidores. Lo hacen porque los gobiernos ceden, los gobiernos les facilitan. Incluso el gobernador de Puebla se ha dedicado a meter a la cárcel a los dirigentes y dirigentes mujeres acusadas de mentiras porque están en contra de las explotaciones estas que van a avanzar. Por eso es muy importante no permitir. Y la única fuerza es la fuerza popular. Si no se respeta el derecho, si no se respeta la Constitución por los gobernadores, por los presidentes municipales traidores, la defensa es el pueblo. Y así está esa frase de José Parrera: unidos, y México entero, la República Mexicana, la tierra de los mexicanos, nuestros recursos naturales están en peligro. No solamente lo que aquí han venido haciendo, sino que ahora tenemos una reforma de la Constitución, una reforma que han hecho y han votado mexicanos traidores. En México, después de largas luchas, en época del presidente Cárdenas, se declaró la exclusividad de los mexicanos de explotar el petróleo y generar la electricidad. Recientemente se hizo una reforma a la Constitución y se quitó la prohibición que existía desde hace cerca de 100 años de que los extranjeros exploten el petróleo y exploten la electricidad de manera comercial. Esa reforma constitucional se hizo violando todas las reglas, se hizo imponiendo, se hizo sin permitir una discusión nacional, sin consulta, se hizo usando a las televisoras, a Televisa, a TV Azteca, a los medios de comunicación para engañar a la población, para que los mexicanos no se dieran cuenta de lo que se estaba fraguando, lo que se quería hacer con la Constitución. Y hay un responsable, el primer responsable de este país, de sus leyes, de sus territorios, es el presidente de la República. El presidente de la República, Peña Nieto, llegó al gobierno haciendo trampa, y él ha sido el que ha impulsado esta reforma constitucional en contra del pueblo de México. Y apoyado por unos cuantos que están deseosos de que el petróleo sea una mercancía y que la electricidad sea algo que todo el mundo pueda usar para ganar dinero en lugar de que sea un servicio público para brindárselos a todos los mexicanos. Ahora ya eso se abre y ya pueden entrar los extranjeros a explotar el petróleo y la electricidad. Los extranjeros que sacamos de aquí de México en los 30, en 1936 y 1938, los sacamos porque se dedicaban a explotar el petróleo para enriquecerse y llevárselo al extranjero y no dejar nada a los mexicanos. Pues esa constitución que se estableció la han cambiado. Y la han cambiado bajo la orientación y la tradición del propio presidente de la República. Y así yo creo que hay que hablar con claridad, porque no es algo que se dio solo. Esa reforma constitucional que quitó de la Constitución, que es la ley suprema del país, que establecía que solo los mexicanos, el gobierno mexicano, la nación puede explotar esa riqueza que es el petróleo, eso se quitó de la Constitución. Y también en materia de electricidad, que establece la Constitución, establecía que la electricidad es un bien público que debe generarse para servir a los mexicanos al menor precio.
y que solamente los mexicanos, las empresas mexicanas podían explotar la electricidad para fines sociales, se quitó de la Constitución. Se quitó de la Constitución porque, insisto, el presidente de la República, Peña Nieto, fue el promotor de esa reforma asociado con los intereses extranjeros. Esa es la verdad. Y no se permitió al hacerse esta reforma que se pudiera utilizar la televisión, por ejemplo, para discutir con ellos y señalarles que estaban cometiendo algo contrario a los intereses nacionales, que no se necesitaba dejar entrar a los extranjeros para tener petróleo y electricidad. No nos dejaron hablar. Las televisoras se dedicaron a decir mentiras como lo hacen todos los días, diciendo que era necesario, que había que abrir la puerta a los extranjeros, que eso es lo moderno, que eso es lo adecuado, cuando sabemos que las empresas estas que se llaman transnacionales, lo único que vienen a hacer es sacar el petróleo, sacar los recursos nacionales y llevárselos al extranjero. Bueno, eso se hizo en la Constitución. Y después de casi 100 años de haber defendido el petróleo como mexicano, la electricidad como un servicio para todos los mexicanos, hoy está abierta en esa Constitución a la entrada de los extranjeros. Es una gran tradición, lo dijo Andrés Manuel López Obrador, quienes apoyaron eso son traidores a la patria. Porque la entrada de esas empresas va a ser mucho peor de lo que estamos viendo aquí. Mucho peor. Se están en este momento discutiendo las leyes que se llaman las leyes secundarias. Ya que se quitó de la Constitución la prohibición para que extranjeros extrajeran el petróleo y la gasolina y la electricidad, ya que se quitó, van a entrar las más grandes empresas extranjeras a explotar los recursos más valiosos de este país. Y para poderlo aplicar, se necesitan reformar leyes. Una nueva ley del petróleo mexicano, una nueva ley de la Comisión de Electricidad, una nueva ley de cómo se va a manejar toda esta riqueza de México por extranjeros. Y esas leyes estamos ahorita viendo en el Senado, estamos ahorita estudiando contra una mayoría que se ha formado y se ha suscrito. Esas leyes van en contra de todo lo que es propiedad mental, propiedad social, propiedad privada, para abrirla a los intereses extranjeros. ¿Qué significa eso? Como conservan la idea de que original de que la energía es esencial, es prioritaria, ahora cuando la energía la van a explotar los extranjeros, establecen en esas leyes que se están discutiendo ahorita o se están imponiendo ahorita, establecen que todo lo que las empresas petroleras o las nuevas empresas de electricidad quieren, se les tiene que conceder. En los artículos que abiertamente lo dice, que la explotación de la energía, o sea, de electricidad, petróleo, gas, es fundamental y es obligación del gobierno, eso que está aprobando, es obligación del gobierno atender lo que pidan las empresas extranjeras. O sea, puede llegar aquí una empresa petrolera y decir: yo necesito ese espacio, yo necesito poner aquí los tubos, yo necesito aquí los cables, y el gobierno mexicano, el propio gobierno mexicano, se está poniendo las leyes, está obligado a permitir a las empresas extranjeras utilizar el territorio, gracias a los caminos, lo que ellos necesiten para sus empresas. Parece una locura, parece que no es cierto, no es cierto. No solamente ya vieron a los extranjeros la exportación de la electricidad y el petróleo, que es la máxima riqueza que hay. El petróleo no es una sustancia, el petróleo es una sustancia básica para la vida. No solamente ya permiten que los extranjeros entren, sino que está la ley que el gobierno mexicano va a quedar obligado a hacer lo que se les dé la gana a las empresas extranjeras.
Y se dice con claridad que es prioritaria la energía por encima de cualquier otra cosa. La energía tiene prioridad, debe establecerse asignada. Entonces aquí vamos a tener a los extranjeros dando instrucciones al gobierno mexicano para que se abra por lo que se desea. Es operación de tierras, es establecimiento de servidores de paso, y no solamente para pasar, como podría ser lo que se llama servidor de paso, sino para establecer construcciones, para establecer instalaciones de manejo de petróleo, bombas, lo que necesita. Es algo verdaderamente brutal por la fuerza. Y lo están haciendo. Son las leyes que sí. Son las leyes que sí. Lo estamos viviendo. Pero las televisoras no dicen nada. Las televisoras, las estaciones de radio, dicen que está muy bien. Vamos a ser muy modernos. Porque así es el mundo. Porque el mundo quiere que todo el mundo pueda entrar. Como si no supiéramos que los que van a entrar no son comerciantes, son empresas, son brazos de los imperios. De ese tamaño, pues han visto que estamos viendo aquí se va a quedar chiquito. Las concesiones que han venido dando son terribles para todos ustedes y están ustedes en contra, pero las leyes que vienen son peor. Ya no respetan la propiedad de nadie, sino los caprichos, las necesidades y la voracidad y hambre de los ciudadanos. Es verdaderamente grave de verdad. Por eso hay una consulta. Regresemos a la palabra consulta. En la ley de la Constitución se estableció algo que se llama democracia directa. Hoy vivimos a la democracia representativa, se eligen a los representantes que son los que toman las decisiones. Pero ahora en la Constitución, en la ley, hay lo que se llama consulta a la base, que es democracia directa. Ya es cuestión de todos y cada uno de los mexicanos de opinar directamente, ya no a través de diputados o senadores, sino directamente. Y esa consulta, y aquí se explicaba, esa consulta requiere de una serie de pasos, de requisitos. Se necesitan firmas, se necesita que ustedes y que todo México firmen someterse, pedir una consulta. Necesitamos 2 millones de firmas en todo el país, que es lo que ha comprometido el desarrollo de nosotros, para que se consulten sobre si quieren los mexicanos y los extranjeros se apropien de la riqueza de porque sabemos todos, lo saben los ministros, van a implementar esas tradiciones que el pueblo de México no lo tiene. El pueblo de México le pregunta a San Martín, nadie está de acuerdo que vengan los extranjeros y se lleven los recursos de México en el país. Entonces, tenemos que acudir a bajar esa reforma constitucional, que es realmente la limitación no solo de la propiedad, sino de la nación. Si entran aquí esas grandes empresas, se va a perder sin duda la soberanía, porque llegan con todo su poder, están condiciones enormes de partes del territorio nacional y se convierten en dueños del territorio nacional y de lo que hay en el mundo. Por eso la consulta, así como ustedes se quejan de que sin consulta vinieron y se aprovecharon y se hicieron esas explotaciones, así es la cuestión del petróleo que se toma la República. No se consultó, se impuso. Hoy tenemos en el Congreso una unión entre el PAN y el PRI, con algún apoyo del PRD, hay que hablar con apoyo del PRD y el pacto, y entonces tienen los votos para imponer lo que quieran, porque los del PAN que engañan a que les votaron por ellos y se suman al kirchnerismo,
los de la República apoyan al primerero, y en ese pacto estuvo también el PRD. Entonces, por eso no se consultó, porque juntaron los votos e impusieron esa reforma en contra de los intereses nacionales, en contra de los intereses de todos nosotros. Una reforma, insisto, que va a acabar con la soberanía nacional. Tenemos esa cultura. Y eso tenemos que utilizarla con un gran entusiasmo, como ustedes lo están haciendo en la defensa aquí de estos proyectos de muerte, como les llaman, con toda razón. Necesitamos firmas, necesitamos que digan firmas, que digan no a la entrega del terror, no a esa reforma constitucional, que no consultaron, igual que no consultaron aquí para venirse a meter, tampoco consultaron para hacer esa reforma. Fue una sucia componente de esos pactos. Aquí se decía también sobre los que votaron. Las leyes se votan, no aparece por obra de magia. No se aprobó en la Cámara de Senadores y se aprobó en la Cámara de Diputados. Y la votaron diputados y senadores de estos partidos. Por eso hay que tener conciencia de quiénes son, de quienes lo hicieron, saber cómo lo hicieron, porque luego se esconden en la muchedumbre, ¿no? No muchos, quiénes votaron, no sabemos, nos tenemos que saber quiénes votaron. Votaron los turistas, los panistas, sin embargo, el PRD también, y lo hicieron sabiendo que el pueblo de México se en contra, que el pueblo de México no quiere que vengan los extranjeros abogados otra vez, porque sabemos muy bien que vamos a perder hacer sentido de patria, porque lo cambian las estructuras y formas. Por eso necesitamos la cosa. Necesitamos la firma. Necesitamos que ustedes estén con el mismo entusiasmo dando sus datos para que podamos detener ese ataque contra la nación nacional. Y sí, es posible decir, lo digo, el presidente Peña Nieto ha traicionado a la patria. Y los senadores que votaron por ese atraco contra el país son traidores a la patria. Y los diputados que votaron a favor son traidores a la patria y son enemigos de su propio pueblo. Y los gobernadores que han venido a la cárcel, aquellos que protestan, son traidores a la patria. Por eso no hay más defensa que la unidad. Unidos venceremos, dice José Paz. Unidos, vamos a ver.